Gracias, Rocío. Vuelvo a decir, este material que estoy poniendo acá no es material obligatorio, es solamente para saber un poco más de Thomson y su desarrollo y sus vueltas para definir la temperatura absoluta. Y el otro artículo es un artículo donde se discute gente que ha hecho mediciones muy cerca de 0 grados Kelvin. Entonces, para que vean como algo que se hizo en 1800 todavía hay detalles que estamos investigando, ¿sí? Esto nada más curiosidades de distinto tipo para que tenga ganas y tiempo. Bien, entonces ahora vamos a definir, vamos a ver un montón de definiciones en la clase de hoy. Entonces la primera es la cantidad de calor, ¿sí? Acuérdense que la semana pasada, el miércoles pasado hablamos de la temperatura y dijimos, bueno, sí, más frío, más caliente, etcétera, y definimos la escala para la temperatura. Bien, y ahora vamos a hablar de la energía. ¿Qué tiene que ver la energía en todo esto, sí? Entonces, el miércoles pasado el concepto clave fue equilibrio térmico, ¿sí? Y discutimos la ley cero de la termodinámica, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con qué pasaba cuando yo ponía en contacto dos cosas que estaban a distinta temperatura. Y vimos que lo que tendía a ocurrir es que lo más caliente se enfriara y lo más frío se calentara un poco hasta establecer un equilibrio térmico, en el cual las dos cosas tenían más o menos la misma temperatura. Ese equilibrio térmico puede ser más rápido o más lento, ¿sí? Fíjense, acá dice, si metemos una cuchara fría en una taza de café caliente, la cuchara se calienta y el café se enfría para establecer el equilibrio térmico. Ahora, es cierto que en los, no sé, 2 segundos que yo revuelvo con la taza, el café no se enfría tanto, ¿sí? Se enfría levemente. El equilibrio térmico tardaría mucho más en establecerse en ese caso. Bien. La interacción, digamos, lo que pasa ahí energéticamente es que hay una transferencia de energía de una sustancia a la otra, ¿sí? Esa transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura, la vamos a llamar flujo de calor o transferencia de calor. Y es una energía, ¿sí? Pero la llamamos calor. O sea que, dicho de otra manera, el calor es una forma de energía, ¿sí? Aquello que nosotros llamamos calor, en física es otra manera de llamar la energía. La podríamos llamar energía asociada al calor o energía calórica, ¿sí? ¿Por qué se la llama calor y no energía, bla, bla, bla? Lo que sea es más bien por cuestiones históricas, ¿sí? Eh, Vamos a discutir un cachito más adelante tal vez, pero que existía esta transferencia de energía ya se sabía y había algunos que pensaban que había una sustancia que se estaba transfiriendo y entonces por eso lo llamaban calor, ¿sí? Bien. Fue Joule el que le da el nombre a la unidad de energía justamente, y por eso lo menciono acá, porque acabamos de decir que el calor es energía, y justamente fue Joule el que le da el nombre a la energía, que se avivó que si uno hacía trabajo sobre una sustancia, podía transferirle calor, podía subirle su temperatura, ¿sí? En particular, hizo un experimento en el que hacía mover unas paletas, ¿sí? Y hacía aumentar la temperatura, unas paletas, revolvía el agua con unas paletas muy particulares diseñadas por él, lo revolvía siempre con la misma digamos, energía, aportando desde afuera, se hacía trabajo y él calculaba el trabajo que le hacía y pudo comprobar que se calentaba el agua. Lo cual es un trabajo de gran precisión, porque imagínense que ustedes se ponen a batir agua, ¿sí? Es muy difícil ver que subió un gradito la temperatura si uno está batiendo agua nada más, ¿no? Pero bueno, él lo verificó. Entonces verificó que el aumento de temperatura estaba asociado a que le estaba realizando trabajo. Y como sabemos de antes del parcial, el trabajo está asociado a la energía, entonces el aumento de temperatura que está asociado a una transferencia de calor, hay una cuestión energética ahí metida. ¿Está bien? Bien. O sea, ahí como que se llegó a la conclusión que el calor era una forma de energía. Acá tengo el gráfico. Fíjense, o sea,
si nosotros calentamos agua, no tenemos dudas de que le estamos entregando energía al agua y que la vamos a calentar. La pregunta de aquellos años era, si yo muevo el agua, ¿voy a poder medir una transferencia de un aumento de temperatura? Bueno, la respuesta fue que sí. La unidad de cantidad de calor con base en el cambio de temperatura es lo que se llama la caloría, ¿sí? Y es una unidad muy particular, ¿sí? ¿Y qué es la caloría? Es una definición. Como un montón de cosas en esta parte de la materia, vamos a ver que están definidas para el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque históricamente la mayoría de estos experimentos y el nacimiento de esta parte de la ciencia está asociado a trabajos con el agua o con gases muy sencillos. Entonces, casi todas las definiciones que vamos a ver están asociadas al agua, lo que calentar una cierta cantidad de agua, llevarla de tal lugar a tal lugar, y vamos a seguir discutiendo en la clase de hoy un montón de cosas sobre el agua, ¿sí? Por otro lado, tiene todo el sentido porque es una cantidad que abunda en por lo menos en nuestro planeta, no digo en el universo. Bien, entonces una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 grados a 15,5, ¿sí? Y bueno, tenemos todos los derivados, ¿sí? Esto está bueno que lo tengan porque en la guía les hacen preguntas con kilocaloría, caloría y qué sé yo, entonces por eso las voy poniendo estas cosas, para que tengan un lugar donde estén todas, porque si no después uno se vuelve loco buscando. Bien. Y justamente, como dijimos que calor era una forma de energía, entonces tiene que haber alguna relación entre las calorías y los joules, ¿sí? Dicho de otro modo, si el calor es una forma de energía, yo tengo que poder expresarlo en unidades de energía, o sea, las que vinimos viendo hasta ahora, que en el sistema MKS es el joule, que es el newton por metro, ¿sí? Y la equivalencia es medio absurda, ¿sí? Pero le da este número, ¿sí? Una caloría es 4,186 joules, número que nadie recuerda de memoria, digamos. Pero hasta acá, digamos, única cosa importante, el calor es una forma de energía. Tiene sus unidades propias por razones históricas, que son la caloría, asociadas al agua, pero podemos expresarlas claramente en joules, ¿sí? O sea que cuando necesito voy a la tabla, busco eso y sigo con mi vida. Bien. Ahora vamos a definir el calor específico, ¿sí? Y este símbolo nos va a acompañar. Vamos a empezar a usarlo ahora y después nos va a empezar a acompañar también en las clases que vienen. Así que, bueno, vamos a dedicarle un rato a definirlo. Hoy va a ser como una clase de bastantes definiciones, por lo menos esta primera parte. Bien, entonces el símbolo que vamos a usar es Q, ¿sí? Y es histórico, o sea, y es más o menos generalizado, tanto en la bibliografía americana como en la bibliografía inglesa y la bibliografía castellana que puedan leer, no hay variación, no es como el trabajo eh, que nosotros podemos llamar T y en la bibliografía americana se lo puede llamar W. En general es Q para todos. Bien, entonces, fíjense, dice, cuando el calor está asociado a un cambio de temperatura infinitesimal, lo llamamos dQ. Esto es lo típico de todo lo que es infinitesimal que venimos trabajando hasta ahora. Pero lo importante es la definición que tengo acá. Esperen que no sé si se ve ahora. Esta va a ser la definición de la cantidad de calor. Y la cantidad de calor se va a escribir como la masa del material que tengo, por una cantidad C, que ahora vamos a ver lo que es, por la variación de temperatura. ¿Sí? O sea que la cantidad de calor va a estar asociada a la variación de temperatura, que es lo que veníamos diciendo hace un ratito, a un número C, que ahora vamos a ver de qué se trata, algo que caracteriza al material por la masa. ¿Sí? Esta formulita los va a acompañar, sobre todo la primeros, qué sé yo diría 4 o 5 ejercicios de la guía, van con este tipo de formulitas. Van a tener que acostumbrarse que, así como la parte dinámica era todo la ley de Newton y nada más, acá aparecen más fórmulas que vamos a tener que ir recordando. Bien. Esperen que saco esto. Entonces, bien.
¿Quién es este C? Este C es lo que se llama el calor específico, ¿sí? Y es diferente para cada material. ¿Qué quiere decir esto? Que en general, cuando tenga que trabajar, voy a tener que tener, ¿sí?, algún tipo de tabla de datos. Y lo interesante de ver esta ecuación, si lo vemos como una variación infinitesimal, ¿sí?, es que yo puedo tener una variación que sea positiva o negativa, ¿sí? Dicho de otra manera, puede entrar calor al cuerpo o puede salir calor de un cuerpo, ¿sí? Porque esta variación, el final menos el inicial, la temperatura inicial y la temperatura final, no tienen por qué ser siempre de manera tal que esto sea mayor que cero. Esto puede ser mayor que cero o puede ser menor que cero, ¿sí? Yo puedo enfriar algo o lo puedo calentar, ¿sí? Por lo tanto, de acá sacamos que, entonces volviendo al calor, ¿sí? Esperen que estoy haciendo lío. Sí, entonces, la cantidad de calor puede ser positiva o negativa, ¿sí? Porque puedo tener cualquiera de las dos situaciones. Y el calor específico lo puedo definir, lo puedo calcular a partir de esta fórmula. Entonces, experimentalmente, si yo conozco la variación de temperatura y la variación de calor, o sea, conozco la variación de energía de alguna manera, puedo calcularme el valor específico. Es decir, si yo me calculo el valor específico, puedo sacar una característica del material, ¿sí? Entonces, en general lo que pasa es al revés, ¿no? ¿Qué quiero decir? Al revés es que uno tiene una tabla de calores específicos para las sustancias que le interesan, en la guía van a ver que en general son datos, y uno tiene que calcular o la variación de temperatura o la variación de calor, ¿sí? Pero la gente que trabaja experimentalmente haciendo estos cálculos, caracterizando materiales, necesita saber estas fórmulas para eso. Bien. Y lo que les agregué acá es un comentario que tiene el libro y que lo traje a colación por algo. Dice, recuerde que dQ no representa un cambio en la cantidad de calor contenido en un cuerpo, porque tal concepto carece de sentido. O sea, no es que yo lleno de calor, que el calor es una sustancia. ¿Esto de dónde viene? Esto viene de eh, un, de una, de una tiene una raíz histórica. En algún momento, cuando no se entendía bien este tema del calor, había quienes proponían que había sustancias que eran más calentables o enfriables, y eso significaba que tenían más flogisto, que era una propiedad extra de los materiales, ¿sí? Piense que esto es previo a la idea del átomo, ¿sí? Recuerden que nosotros ya fuimos escolarizados con la idea de que existen los átomos. Entonces, tenemos una idea de cómo funciona el mundo. Ahora, hace 2 milenios atrás, la gente no sabía que existían. Hace 2 siglos no estaba claro que existían los átomos y cómo eran, ¿sí? Si uno va a los primeros experimentos, Rutherford, Thomson, etc. Entonces, ¿qué pasaba? La gente pensaba que, los griegos pensaban que había 4 tipos de cosas, 4 tipos de materiales: agua, tierra, aire y fuego, ¿sí? Y que las cosas eran combinaciones de esas. Bueno, las cosas que estaban hechas o que tenían en alguna proporción fuego eran más flogísticas. Entonces, esta idea, este comentario está puesto en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es cierta, que es que aquellas ideas por las cuales la humanidad pasó en ciencias son ideas que todos tenemos, quizás en algún momento pasan por nuestra cabeza, en nuestra concepción, pasamos por ese lugar, ¿sí? Así como es una gran idea previa, digamos, la idea de Aristóteles, que la fuerza está asociada a la velocidad. Aunque nosotros no sepamos que Aristóteles pensó eso, cuando somos pequeños en general uno tiende a asociar fuerza con velocidad, aunque está mal, ¿sí? La fuerza debe asociarse con aceleración. Bueno, y esto es otro concepto en el cual uno puede tener la tendencia en caer. Es lo que se llaman misconceptions en inglés.
Entonces lo traigo porque puede aparecer, o porque mismo en la forma de hablar uno lo puede usar, y es un concepto que es erróneo, ¿sí? Es súper interesante este tema del flojisto para el que tenga ganas de leer un poco. Bien, no sé si hay alguna duda o lo que sea, si no, bueno, acuérdense que me paran, yo mientras sigo. Bien. Y bueno, como les decía, el calor específico, otra vez, ¿de quién vamos a hablar? Del calor específico del agua, que es este número que está acá, que nadie se acuerda de memoria. Supongo que la gente que labura todo el tiempo con calores específicos, por ahí sí se lo acuerda de memoria. Pero lo que me interesa mostrarles acá es esta figura. Fíjense, dice, el calor específico depende un poco de la temperatura inicial y del intervalo de temperatura. Sí, acuérdense, voy para atrás. Dijimos que el calor específico lo sacamos a partir de esta fórmula, ¿sí? Se ve experimentalmente que depende levemente de dónde empiece. Ahora, fíjense, esa dependencia igual es una dependencia muy, muy pequeña. Esperen que me molesta esto. Fíjense, acá estamos en el calor específico. Esto no sé si lo vieron, seguramente por ahí en el labo lo usaron. Esto es cuando es un símbolo que usamos para decir que cortamos la escala, ¿sí? Porque si no, del 0 al 4100, esto no vale 4100 en longitud, ¿no? Pero como la escala, lo relevante empieza recién en el 4100, ¿para qué voy a graficar lo anterior? Entonces, habitualmente se grafica la escala así cortada. Entonces, fíjense, si yo empiezo mi experimento a 0 grados, me encuentro con que tengo esta, este, 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 este calor específico, ¿sí? Y si me muevo entre 0 y 100 grados, que es casi toda la vida del agua líquida, ¿sí? Fíjense que la variación ¿cómo se llama?, del calor específico tampoco va a ser tan grande, ¿sí? Va a ser que unos 30, ¿sí? En algo que mide, que es 4100, es muy poco, ¿sí? Si vale 4000, el 10% será 400, no llega a ser ni el 1% la variación, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que varía, pero para la mayoría de los experimentos, si yo estoy haciendo un experimento, el 1% de variación en esto en general no es de gran relevancia. Por otro lado, uno ya sabe en general en qué rango trabaja para un experimento. Entonces sabe si trabaja en este rango o en este, ¿sí? Mientras está trabajando con agua líquida. Bien. Y la capacidad calorífica molar, esto es algo que más usan los químicos, aunque bueno, los biólogos usan mucha química y saben mucha más química que nosotros los físicos, siempre les digo eso. Simplemente es expresarlo en términos de la masa molar, ¿sí? Que ustedes saben que, ¿cómo se llama? Ustedes saben la definición de un mol, la cantidad de materia que hay en un mol, entonces es simplemente hacer esa relación. Está bueno, como siempre, tenerlo a mano, este dato, pero no agrega demasiada información, ¿sí? Simplemente es una definición extra que pueden necesitar y puede aparecer en la guía. Bien. Bien, y lo que les quiero mostrar acá, más que nada para completar, es que si yo tengo la capacidad calorífica, pero escrita en términos de moles, voy a tener la capacidad calorífica molar. Y en general aparecen los dos valores listados en las tablas con las que uno trabaja. Entonces, nada, les muestro, para que vean algunos. Fíjense que acá puse capacidades caloríficas y calor específico de distintos materiales. Algunos que son metales, otros y otros no, ¿sí? Como sales, agua, ¿sí? Esto también, ténganlo a mano, aunque si lo necesitan para un parcial o para la guía, van a ver que en la guía están todos los datos, cada ejercicio tiene todos sus datos. No es que los vamos a mandar a hacer este tipo de cosas, pero para el labo o para algún comentario lo pueden necesitar, por eso lo puse. Esto, ustedes saben que igual está en el libro, y en el libro hay más detalles de algunos otros materiales, y hay más ejercicios con estos materiales, por eso lo comento. ¿Sí? Pero digamos que
si volvemos a hacer un repaso de lo que hicimos hasta acá, definimos la definición de calor en términos de energía y vimos la capacidad calorífica, que era esta propiedad de los materiales, ¿sí? Que es cuánto calor, cuál es la variación de calor en función de la variación de temperatura, digamos, esa medida, que la tenemos acá, ¿sí? Después, si acá hay una masa molar, etcétera, esos son pequeños detalles. Así lo vemos nosotros, que somos los físicos que hacemos todas cuentas a grandes rasgos. Nunca nos metemos con detalles demasiado específicos por ahí, o por lo menos en algún... siempre miramos como el big picture. Bien. Y ahora vamos a calorimetría. Acá nos vamos a detener un rato. Bien. Entonces, calorimetría es estudiar cómo cambia, cómo podemos medir el calor, ¿sí? Cómo cambia cómo cambia el calor, ¿sí? Bien. Entonces, fundamentalmente nos vamos a meter en los cambios de fase, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calor es fundamental para los cambios de fase. Es un concepto clave que nos permite entender los cambios de fase, ¿sí? Entonces, uno ya sabe desde la primaria lo que son las fases, sólida, líquido, gas. Sabemos que a temperatura ambiente, por ejemplo, el agua es líquida, que a presión atmosférica normal en la Tierra nosotros podemos encontrar agua en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, ¿sí? Y sabemos que cambiar de una a otra es un cambio de fase, ¿sí? O sea, si yo tengo agua en un cubito y lo saco y lo dejo que se funda, se está produciendo un cambio de fase, ¿sí? Bien. Pero acá marqué, subrayé esto, ¿por qué? Porque una cosa que nunca tenemos presente, o quizás sí, pero se menciona poco, es que todos los cambios de fases están hechos a una presión dada, ¿sí? O sea, cuando yo me pregunto en qué estado me encuentro al agua en la Tierra, tengo que preguntarme en qué presión estoy. ¿Estoy a presión atmosférica o si estoy a mayor presión o a menor presión? Porque eso influye en el cambio de fase. Entonces, dice, para una presión dada, los cambios de fase se dan a una temperatura definida, ¿sí? Generalmente acompañada por absorción o emisión de calor, y un cambio de volumen y densidad. Cosas que uno ya vio en la primaria, simplemente remarco lo de la presión, que a veces es lo que uno deja de lado, eh, porque no lo tiene presente, pero es sumamente importante, ¿sí? Esto, esto les puede haber pasado, no sé, uno se va de campamento al norte, a un lugar que está a mucha altura, ¿sí? La presión es diferente que en la llanura. Entonces el tiempo que tarda en hervir el agua es distinto que el tiempo que tarda en hervir el agua cuando prendemos la hornalla en casa, ¿sí? Por ejemplo, obviamente no es que estás acá, tardás 10 minutos en hervir el agua y en Machu Picchu tardás 40 horas, pero se nota, es apreciablemente distinto, ¿sí? Bien. Entonces ahora vamos a discutir otra vez. Toda la discusión de este rato va a ser del agua y después dentro de un rato vamos a hacer unos videos en general con el agua, porque es aquella sustancia que tenemos más estudiada y que es más fácil de imaginarse, y además porque en nuestra experiencia cotidiana tenemos la experiencia de los tres estados a presión atmosférica, ¿sí? Con distintas temperaturas. Bien, entonces, cambio de fase de la fusión del hielo, o sea, que el hielo se transforme en agua, ¿sí? Entonces dice, si agregamos calor al hielo a cero temperatura y a presión atmosférica normal, la temperatura del hielo no aumenta, ¿sí? O sea, yo agarro un experimento, tengo un montón de hielo, le pongo el termómetro, espero un rato que el termómetro me marque 0 grados para que llegue a equilibrio termodinámico y empiezo a calentarlo, voy a ver que no sube la temperatura, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El hielo va a empezar a derretirse y se va a transformar en agua líquida, ¿sí? El efecto este de agregar calor al sistema a través de calentarlo es no un aumento de temperatura, sino se, se hace un cambio de fase, se produce un cambio de fase. Entonces lo que vemos acá, yo le estoy agregando temperatura,
claramente le estoy agregando algún tipo de energía, por lo que estuvimos charlando antes. Bien, pero ¿qué está pasando? No estoy subiendo la temperatura. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que estoy gastando eso en lo que se llama, o estoy produciendo calor de fusión, o calor asociado al cambio de la fase, calor latente, ¿sí? Esto también. Fíjense que estos nombres latentes también vienen de lo que era los primeros años de esta disciplina de estudiar el calor, y entonces, bueno, los mantenemos, ¿sí? Pero por eso me gusta y subrayé las dos palabras, ¿sí? Pero van a ver que en general nosotros vamos a usar esta, calor de fusión, calor de el cambio de fase que sea, ¿sí? Pero la letra con la que se lo nombra asocia, fíjense, a este calor latente. Es la L con un subíndice que me dice qué es lo que pasó, en este caso la fusión, ¿sí? Y el calor latente del agua, entonces, a presión atmosférica normal, fíjense esto que está acá escrito, es un valor definido, ¿sí? Si yo cambio la presión atmosférica, ¿por qué? Porque me voy al medio de la montaña a 4.000 metros de altura, voy a encontrar que es otro valor. Tampoco va a ser radicalmente distinto, pero va a ser levemente distinto, ¿sí? Bien. En términos generales, entonces, para fundir una masa M de material con calor de fusión, se requiere una cantidad de calor que es M por su calor latente, ¿sí? Entonces vemos que calor y calor latente se están relacionados, no es que son cosas, o sea, usamos el mismo nombre porque están relacionadas las dos cosas, ¿sí? No es que no tienen nada que ver. Bien. Esperen que hice lío. Entonces, y acá lo que me interesa que discutamos, volví a poner esto, que es lo que acabo de decir, simplemente para que cuando yo pueda discutir esto vayamos a la ecuación. Que este proceso es reversible. Y esta reversibilidad, esta idea, va a volver en la materia, ¿sí? Y por eso vamos a hacer un punto acá. Este proceso es reversible. Para congelar agua líquida tenemos que quitar calor, ¿sí? Y que sería una cantidad negativa, ¿sí? Y si yo quiero derretir el agua, tengo que agregar calor, ¿sí? Entonces, fíjense, si entra calor, el material se funde, y si sale calor, el material se congela, ¿sí? Que es algo que en realidad, esperen que voy a volver acá, es algo, este esquema lo traje, es un esquema de Wikipedia, pero son esos esquemas que seguro vieron en la primaria, porque cuando uno ve los estados de la materia, uno ve este tipo de cosas, y sabe que si tiene algo líquido y quiere transformarlo en sólido, lo tiene que enfriar. Bueno, ¿qué es eso? Es sacarle calor. Si yo tengo algo en estado líquido y lo quiero pasar a gas, lo tengo que calentar. Fíjense que acá en este esquema no figura la presión, ¿sí? Y lo traigo, lo puse acá, ¿sí? Para hacer un punto sobre, este es un esquema típico que todos vimos en la primaria, y en la secundaria seguramente también, y aprendimos estas palabras que están acá, ahora algunas sobre ellas vamos a volver, pero esto es cierto a alguna presión, ¿sí? O sea, si yo sé, por ejemplo, que esto es agua, y para pasar de agua a sólido tengo que estar a 0 grados, esto vale a una cierta presión, ¿sí? O sea, todo esto es cierto a presión constante, alguna presión, ¿sí? Eh, van a ver que nosotros lo vamos a ir repitiendo esto, pero sobre todo quiero como volver sobre ese concepto, que es un concepto que en general no se enseña. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Entonces, sí, dos cosas, ¿no? Estamos viendo que hay calor asociado a cambiar la temperatura de algo y calor asociado a cambiarle la fase. Y los dos entran en la cuenta cuando yo tengo que calcular el calor que entra o que sale, ¿sí? El aumento o la disminución de ese calor. Bien. Y ahora vamos a definir otra vez lo que es el equilibrio de fases. Sobre esto vamos a volver también la clase pasada, la clase próxima, pero vamos a hacer un primer punto acá, ¿sí? Primero, otra vez volvemos. Para una presión dada, ¿sí? La temperatura de congelación
es la misma que la de fusión, no para cualquier presión, ¿sí? Pero uno puede encontrar para un material que hay una cierta presión en el cual la temperatura de congelarlo es la misma que la de fundirlo. Esa temperatura es única y es una temperatura en la que conviven dos fases, ¿sí? Esa temperatura la llamo temperatura asociada al equilibrio de fases, ¿sí? Y lo mismo puede ocurrir con ebullición y evaporación. Es una transición de fase, en este caso, de líquido a gas, ¿sí? Bien, y el punto que quiero hacer entonces es, existe para una dada presión equilibrios de fases, es decir, que conviven la fase líquida y la sólida, o la fase líquida y la fase gaseosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y tenemos a estas definiciones, o podemos calcular para el agua, estos calores, ¿sí? El calor de vaporización, que es el calor, es el asociado a esta convivencia, a este equilibrio de fase de líquido y gas, y también lo podemos definir para la fase sólida y la líquida, ¿sí? Y lo vamos a definir de esta manera. Fíjense, la cantidad de energía, esperen que no veo dónde estoy señalando acá, la cantidad de energía que yo tengo que invertir para convertir 1 kilo de agua, ¿sí? A 100 grados en 1 kilo de vapor a 100 grados, ¿sí? Fíjense, o sea, no cambio de temperatura, pero que convivan, ¿sí? El estado líquido y gaseoso es este número, 2,25 por 10 a la 6 joules. En cambio, para elevar 1 kilo de agua, siempre es 1 kilo, la misma cantidad, para que no me digan cambias de cantidad, de 0 a 100 grados, yo le tengo que poner, fíjense, esta cantidad menos energía. Entonces, fíjense, si yo quiero, saco agua de la canilla, por ejemplo, me fui de campamento al sur, saco agua de un lago que está re fría y quiero hacer los fideos, la pongo a calentar, ¿sí? Le tengo que, la cantidad de energía que le voy a terminar poniendo es esta cantidad, 4 por 10 a la 5 joules, ¿sí? Ahora, para vaporizar eso, o sea, para que esa temperatura se mantenga en 100 grados, pero empiecen a convivir el estado líquido y el estado gaseoso, le tengo que poner 2 por 10 a la 6 joules de energía. O sea, le tengo que poner casi 10 veces más, ¿no? Puede multiplicar esto por 10. ¿Está bien? ¿Se ve eso? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo a calentar el agua y espero, no sé, por decir algo, 10 minutos hasta que, ¿cómo se llama? Hirvió y puedo echar los fideos. Supónganse que me olvido, me fui a pescar en el lago y me olvidé, y eso me queda ahí hirviendo. ¿Qué va a pasar? Van a empezar a convivir todo el tiempo, ese kilo de agua que yo metí, se va a empezar ¿cómo se llama? A vaporizar, y voy a tener conviviendo las dos fases, la líquida y la gaseosa a 100 grados, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto tiempo voy a tardar hasta que se me empiece a quemar la olla? O sea, se evapore todo el agua, desaparezca la fase líquida y se me esté quemando la olla. Mucho más tiempo, ¿sí? Fíjense, porque le voy a tener que entregar mucha más energía. O sea que si en 10 minutos yo le entregué esta cantidad de energía y mi fuego es más o menos parejo, voy a tener que hacer mucho más. Esperen que tengo una pregunta acá. En el momento que se evapora todo el agua, sí, ya empiezo a tener otra temperatura. Lo que tengo ahora además es otro gas, porque se me evaporó todo el agua, tengo húmedo todo el resto, digamos, tengo gas y abajo puedo tener otro gas. Sí. Y además se me empieza a quemar el material, ¿no? Cuando se te empieza a quemar el material ya tenés una interacción sobre otra sustancia. Entonces ya tendrías la capacidad calorífica de tu olla, que tenga teflón, lo que sea. ¿Está bien? Pero esta es una cuentita interesante para ver, fíjense, esto pasa mucho en esta parte de la materia. Eh, Hay cosas que ustedes ya saben que para que se les empiece a quemar una olla cuando hacen huevo duro, se tienen que olvidar los huevos ahí, pero horas, más de lo que tarda en hervir esa agua. Bueno, es esta idea que está atrás, esta idea del calor, ¿sí? Y del calor asociado a los cambios de fase. Lo que pasa que uno no vive haciendo estas cuentas.
muchísimas cosas de la cocina están asociadas a estas cosas que estamos viendo hoy sin que uno las cuantifique. ¿Sí? Bien. Esto, bueno, como siempre les digo, esto simplemente lo puse para recordar, sobre todo para recordar el tema de los nombres, por si alguno lo había olvidado. Entonces, vaporizar es de líquido a gas, condensar es de gas a líquido, fusión es derretir, digamos, y sublimar es cuando pasa de sólido a gas, ¿sí? Tanto la fusión como la ebullición son transiciones reversibles. Obviamente acá la ebullición dice es una transición reversible, sí, siempre y cuando yo pueda, por ejemplo, le pongo la tapa a la olla, ¿no? Porque si eso se me va y se me mezcla con el aire, después es difícil revertir eso, ¿sí? Si quitamos calor a un gas a la temperatura de ebullición, el gas vuelve a fase líquida, se condensa. Sí, si le pongo la tapa a la olla, en la tapa de la olla el gas se empieza a condensar y vuelve, ¿sí? Bien, nada, eso es simplemente lo que quería comentar, y esto es simplemente para el que le necesite mirarlo y recordar los nombres, por si alguno se olvidó. No mucho más. Y acá tienen todos los datos a presión atmosférica, ¿sí? Y esto es súper, súper importante. Si uno va a hacer experimentos, por ejemplo, ustedes van a hacer experimentos, un geólogo, por ejemplo, puede hacer experimentos en Buenos Aires y comparar con alguien que esté en Colorado, que es donde está el Geological Survey de Estados Unidos. Bueno, ojo, porque la presión en Colorado, que está como a 2000 y pico de metros de altura, es distinta. Entonces, cuando comparemos nuestros experimentos, vamos a tener que hacer ese, ese apareamiento de cuál era la presión atmosférica que yo tenía en ese momento cuando hice mi experimento, que es bastante diferente, levemente diferente, pero genera cambios en los valores que estamos calculando, ¿sí? O sea, digo, esta cuestión no es menor, porque las variaciones existen aún que uno sea cuidadoso por el mero hecho de la geografía. Entonces, es súper interesante de tener en cuenta. Bien. Bueno, y acá lo que les quiero mostrar es algo, esperen que voy a ir al video, a ver si se los puedo mostrar. Tengo abierto un montón de videos hoy, así que si en algún momento todo colapsa y se me corta, ustedes ya saben que es por esto. Me esperan un rato y yo voy a volver a conectarme. A ver. Acá. Ahí vamos con el primero. Bueno, esperen, lo voy a poner al principio. Saco la musiquita porque es una musiquita de... Es una pavada. Fíjense, tienen una botella, ¿sí? La ponen a enfriar, ¿sí? A 10 Fahrenheit, que es bastante frío, ¿sí? Por lo que estuvimos hablando ayer. Esta es una de esas aguas que venden en Estados Unidos que son súper purificadas y qué sé yo. Y fíjense, le pega un golpe, solo un golpe, y se congela. O sea, él la tuvo a temperaturas bajo cero, ¿sí? Porque 10 Fahrenheit es una temperatura bajo cero, y no se le había congelado, ¿sí? Fíjense, la pusimos a enfriar en Standard Freeze, y la dejaron ahí a 10 grados Fahrenheit, que es la temperatura menor que 0 en Celsius, ¿sí? O sea que el agua debería congelarse. No se les congela. La sacan y le dan un pequeño golpe y se congela toda. Es decir, es como que ahí en ese momento, con ese pequeño golpe, el agua se entera de que estaba a 0 grados, a menos de 0 grados, ¿sí? Y muy rápido. Fíjense que el fenómeno, esto está hecho en tiempo real, ¿sí? Lo pueden ver en tiempo real. Me gusta volver para atrás. Ahí está. A ver. Fíjense que acá abajo pueden ver cómo va pasando el tiempo.
¿qué serán? ¿5 segundos? 6, no sé. Empezó en 26, más o menos en 8 segundos se congeló. Sí, estaba estaba a temperatura negativa, no se había congelado. Sí, era una situación muy particular en la que no se había congelado, pero cuando se generó una inestabilidad, o sea, le dieron un golpe, ¿sí? Un pequeño golpe. Ahí vamos de vuelta. Entonces, se produjo el cambio de fase, ¿sí? Entonces, estos estados son estados raros, ¿sí? Esto se describe como el sobreenfriado, ¿sí? Está muy fría, pero sin embargo no logró cambiar de estado, ¿sí? Porque uno lo fue haciendo muy, muy lento o qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Si se produce una mínima inestabilidad, ¿sí? Todo el agua se va a cristalizar muy rápidamente, ¿sí? Esto pasa en un montón en el agua pasa mucho, que uno puede tener sobreenfriados en el que rápidamente algo se condense o se congele, ¿sí? Lo mismo que el calentar un líquido. Yo puedo calentar un líquido muy despacio y llevarlo a 100 grados y que no haga burbujas. Ahora, sin embargo, le puedo poner una pequeña agitación, lo toco con una cucharita y enseguida genero esas burbujas grandes, ¿sí? Son estados, ¿sí? Muy particulares en los que una inestabilidad hace que emerja la propiedad, ¿sí? Estas son curiosidades que que está bueno verlas, y acá hay más ejemplos para el que tenga ganas, pero bueno, tenía ganas de mostrarle ese, porque está bueno, es así como espectacular. Bien, entonces, ah, y una cosa que sí quería destacar y que ahora acá les puse el video que acabamos de ver. Una cosa que sí es súper importante y que tenemos que, para cerrar esta cuestión de los cambios de fase, sí eh, marcar y señalar bien, y que es el concepto quizás central de esta parte, es que, fíjense, vamos a verlo para este ejemplo, pero después lo vamos a generalizar. Nosotros tenemos el tiempo y la temperatura, y estamos hablando del agua, ¿sí? Entonces, fíjense, yo empiezo a calentarlo. Si empiezo a calentar el hielo, ¿sí? Voy a empezar a tener que este hielo, fíjense, de -25 a 0, le puedo ir subiendo la temperatura. Cuando llegue a 0 grados, voy a seguir calentando, 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 pero no voy a lograr que suba la temperatura. Lo que voy a lograr es que se derrita, fíjense. Entonces, aumento la temperatura y acá lo gasto en ir entregándole calor. Después sigo aumentando la temperatura, pero no logro que suba la temperatura, porque acá este calor, ¿en qué se va? En el cambio de fase y está asociado al calor latente, ¿sí? Después lo sigo calentando y le puedo seguir subiendo la temperatura. A medida que más calor le pongo, el agua se va calentando y está cada vez más caliente, ¿sí? Cuando llego a 100 grados, otra vez, ¿qué pasa? Me empiezo a gastar, empiezo a seguir tratando de que la temperatura suba y no sube la temperatura. Porque ¿en qué se empieza a gastar esa energía que yo le estoy poniendo al sistema? Se empieza a gastar en convertirse en la siguiente fase, es decir, en pasar a la fase gaseosa, ¿sí? Hasta que cambia de fase y ahí tengo otra vez la fase gaseosa. Pero tengo toda una situación en la que, ¿qué pasa? Estoy convirtiendo, gastando mi energía en no cambiar la temperatura. ¿Por qué? Porque estoy justamente en esa etapa del cambio de fase, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos a 0 grados el punto de fusión y a 100 grados el punto de ebullición del agua en condiciones adecuadas de presión, ¿sí? Entonces, acá la temperatura no cambia porque me gasto el cambio, la energía que le voy poniendo se gasta en cambiar de estado, y acá pasa lo mismo, ¿sí? El cambio de fase del agua tiene esta gráfica.
cómo evoluciona la temperatura en función del tiempo, evoluciona con dos, esto se llama plató. Y cada plató, ¿sí? cada parte chata, está asociada a un cambio de fase. Entonces, cuando yo veo un diagrama de cambios de fase, voy a poder interpretar fácilmente estos estados donde no hay cambio de temperatura como aquellos estados donde cambia la fase. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, no importa qué sustancia sea esta, ¿sí? Si a mí no me dicen qué sustancia es, yo veo que tiene dos platós en 0 y 100 y me doy cuenta que es el agua. ¿Sí? Y lo mismo pasará para otras sustancias. Lo importante es tener claro que esto existe siempre. Si la sustancia tiene punto de fusión y punto de ebullición, yo voy a encontrar estas regiones donde la temperatura se mantenga constante, ¿sí? Durante un tiempo, y donde, obviamente, acá no está, digo, yo no tengo, este gráfico es tiempo en función es temperatura en función del tiempo. No tengo un gráfico que me diga, ojo, acá cambio de fase. ¿Sí? ¿Cómo sé que cambio de fase acá? Porque vimos antes que existe el calor latente y que el calor latente está asociado al cambio de fase. ¿Sí? Y entonces que cuando la temperatura se mantiene constante, estoy haciendo un cambio de fase. ¿Sí? O sea, estos gráficos se entienden leyéndolos a partir del conocimiento que uno tiene de justamente el calor en función de la masa y el calor latente de la sustancia. ¿Sí? Bien. Y bueno, este es un ejemplito que les ponía, que lo puse las dos veces para que el que quiere lo vea acá y el que no se lee todo esto y después lo vuelve a ver. Depende de cómo tengan ganas de verlo. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para fijar ideas. Fíjense, tienen esta cantidad de esta bebida, ¿sí? Que les dice casi pura agua, es decir, la podemos considerar para los fines prácticos agua, ¿sí? Y está a esta temperatura. Y le va a agregar hielo a menos 20 grados. ¿Cuánto hielo tiene que agregarle para que la temperatura final sea 0, con todo el hielo derretido? Es decir, que quede otra vez algo líquido, ¿sí? Bien. Entonces, ¿quiénes son los que intercambian calor acá? Son el hielo y esta bebida, que para los fines prácticos es hielo y agua, ¿sí? Bien. La bebida esta sufre un cambio de temperatura, en tanto que el hielo sufre un cambio de temperatura y un cambio de fase, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense, por un lado, una sustancia que solo va a cambiar su temperatura, ¿sí? Se va a enfriar un poco. Y otra sustancia que no solo va a cambiar su temperatura, sino que además se va a derretir, o sea, va a haber un cambio de fase. ¿Se ve el punto que estoy haciendo acá? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto hielo? Bueno, ¿cuánto hielo hay que agregar para que esto ocurra? Y dice, se desprecia la cantidad calorífica del recipiente. Es decir, el recipiente no suma ni resta, está ahí. Bien. Entonces dice, la coca, la cola, pierde calor, así que el calor que se le agrega es negativo. Entonces ponemos la masa, la capacidad calorífica y la variación de temperatura. La masa me la dan, la capacidad calorífica tomamos la del agua, y ¿qué variación de temperatura? Empezó con temperatura 25 y queremos que termine a temperatura 0, pero líquida. ¿Está bien? Y entonces esto les da un número, 26.000 joules. Bien. Después uno va a buscar el calor específico del hielo, que fíjense que es distinto del agua líquida, es este número. ¿Sí? ¿Y por qué tengo que ir a buscar esta información? Porque lo que tengo que hacer es trabajar con mi hielo, con la otra sustancia, ¿sí? Que fíjese que está bueno que haya puesto cola y hielo para que uno las separe por ahí mentalmente y más fácil. Entonces dice, el calor va a ser la masa del hielo por la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Entonces, la masa del hielo por la capacidad calorífica del hielo y esta, fíjense, la temperatura inicial, y esta es la temperatura final. ¿Sí? Quiero que, fíjense, ¿cómo sé que 0 es la temperatura final? Porque quiero que los dos estén en equilibrio al final. ¿Sí? Bien. Pero esto no es lo único que le pasa al hielo. El hielo además cambia de fase. Entonces, si yo cuento esto que sería el calor
típico por cambio de temperatura, y lo mismo, que está acá, me estoy perdiendo algo, ¿sí? Me estoy perdiendo que hay un cambio de fase, ¿sí? Entonces, una vez que uno cuantificó los cambios del calor asociado al cambio de temperatura, hay que sumarle si lo hay un cambio de fase. Este es un ejercicio típico, por eso lo estoy haciendo. Y entonces ahora necesitamos cuantificar esto usando la masa de hielo, que es la misma que teníamos acá, por el calor latente del hielo, que también es un dato, ¿sí? Que está en la tabla anterior que les mostré, ¿sí? Y entonces la suma de las tres cantidades tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque se tienen que equilibrar, ¿sí? Lo que perdió de un lado con lo que ganó del otro, ¿sí? Lo que perdió la coca con lo que ganó la otra sustancia, ¿sí? Y equilibrando les queda, deducen cuánta cantidad de hielo había que poner, ¿sí? ¿Cómo sé que tengo que equilibrar esto? Porque es la pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto hielo tengo que agregar para que la temperatura final sea 0 grados? O sea, para que al final estén, sea la temperatura final de las dos sustancias que tengo. ¿Sí? Este es un ejercicio muy canónico, que está bueno mirarlo, y en todo caso, también está bueno pensar lo que da el resultado, ¿no? Les da 69 gramos, ¿sí? Que es bastante chiquito, que está bien, uno no le pone 70 cubitos a un vaso de coca, le pone 2 o 3 para enfriarlo. Así que tiene bastante razonabilidad. Bueno, estas son unas preguntas. Estas preguntas yo la puse acá con su respuesta, para que lo vayan viendo, porque es una cosa que por ahí pasa hoy, no van a ver esto en la práctica. Entonces, cuando vuelvan a ver la práctica, por ahí antes uno puede hacer como un repasito, y fijar ideas, y esta es un buen ejercicio. Si tengo tiempo en la clase que viene, por ahí lo comento al principio, así les es más útil la práctica después. Pero si no, lo tienen acá. Ahora no me quiero meter en eso. Bueno, ahora voy a cortar un rato, voy a cortar hasta I10, e I10 volvemos y nos metemos con el último tema que nos toca ver y que tenemos varios videos, etcétera. ¿Está bien? Entonces 6 y 10 los espero, y seguimos la clase. Bueno, estamos listos para el último esfuerzo de la teórica de la semana. Bien, entonces, esperen que busco la lapicera para la tableta y ya estamos. Bien, genial. Entonces ahora vamos a tratar de pensar un poco cómo transfiero el calor, digamos, efectivamente cómo hago eso, cómo los materiales, ¿sí?, se enteran de que yo les estoy transfiriendo calor. Y entonces vemos que hay tres maneras de transferir calor. Una que es la conducción, otra que es la convección y otra es la radiación. La conducción solo ocurre cuando hay contacto entre cuerpos, uno más caliente y uno más frío, son de los ejemplos que vimos. La convección es cuando yo muevo un gas o un fluido. En general, la convección está asociada a la transferencia de calor, entre fluidos o en un fluido, y la radiación está asociada a la radiación electromagnética, que ahora nos vamos a meter en cada una de ellas. Pero entonces tenemos estas tres variantes para transferir calor. Bien. La conducción, acá no me voy a detener en esto porque tengo un video, entonces vamos a ir al videíto. Fíjense, vamos a... ¿Se ve el video? Vamos a agrandarlo un poco. También le saqué, lo puse en mute porque me importa más que vean, más que otra cosa. Tienen dos varillas, una de vidrio y otra de metal, de algún metal conductor, y los exponen directamente al calor, ¿sí? Entonces uno trata de ver microscópicamente qué es lo que está pasando, ver cómo se produce esta conducción del calor, ¿sí?
Entonces, creo que esto, ahí está. Entonces, fíjense, cuando esta es la llama, esta es mi mano y acá está la varillita, esta es la varilla. Entonces, fíjense, lo que hago es poner en movimiento, ¿sí?, los átomos, ¿sí?, o las moléculas que forman esta sustancia, ¿sí? Y los voy agitando, empiezan cada vez a moverse más rápido, más rápido, más rápido, y de alguna manera esa agitación llega hasta mi mano, donde me entero que se calentó el vidrio, ¿sí? Entonces, tengo un lugar donde hay más calor, otro lugar que está más frío, y a través del movimiento electrónico, ¿sí?, de la, de- del, del componente microscópico, de los átomos, moléculas que forman nuestra sustancia, sucede que el calor se traslada. Cuando tengo un metal, y acá me interesa discutir un momento, los metales son muy particulares, porque tienen una estructura cristalina, pero hay electrones que están libres de moverse, es decir, que no pertenecen a ninguna parte de la estructura firmemente, sino que son libres y se mueven, ¿sí?, por toda la estructura. Cuando yo empiezo a calentar, estos electrones que están libres son los que más rápido se enteran que estoy calentando, que les estoy dando energía. Entonces, mucho más rápido se produce que toda esa red cristalina que forma el metal se entera de que hay calor y llega mucho más rápido el calor a mi mano. Es por eso que los metales son mejores conductores que otras sustancias sólidas, ¿sí? Porque para, para empezar a movilizar o agitar toda la red, necesito menos cantidad de calor, menos tiempo a aplicar la fuente de calor. Pero esencialmente, entonces, la conducción tiene que ver con, le pongo una cantidad de calor a una sustancia y empiezo a mover, a agitar térmicamente la red que forma esa sustancia. Ese movimiento se empieza a trasladar a vecino tras vecino y hace que el calor pase de un lugar donde empezó el calor al lugar donde yo lo observo, lo mido o me quemo. ¿Está bien? Obviamente algunas cosas ocurren mucho más rápido, ¿sí? Pero si uno está haciendo un tuco, deja la cuchara de metal adentro, al rato cuando la voy a tocar, si revuelvo un segundo con la cuchara de metal no me quemo. Pero si dejo la cuchara de metal adentro del tuco, me voy a buscar una cosa y vuelvo, por ahí sí está caliente. ¿Qué es lo que pasó? Se agitaron todos los metales, perdón, se agitaron los electrones terminaron agitando la estructura metálica y entonces me terminó quemando, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con la conducción del calor. Fíjense que para que haya conducción, volvemos a la... ¿Se ve el PowerPoint? Sí, se ve. Bien, Sí, se ve. bárbaro, buenísimo. Fíjense que para que haya conducción, siempre yo voy a tener un lugar donde tengo una zona más caliente, una zona más fría, y tiene que haber contacto, ¿sí?, entre el calor y aquello donde yo voy a después medir la variación de temperatura. Pero lo más relevante de la cuestión de la conducción es que la conducción está asociada a agarrar la estructura cristalina de la sustancia y mover, sacudir la estructura de esa cristalina, ¿sí? Los materiales más conductores son aquellos que tienen una estructura cristalina que se agita más fácil. Todos los metales tienen una estructura cristalina que se agita más fácil porque tienen electrones libres. Y esos electrones libres ya están por ahí dando vueltas. Cuando yo les doy una patada con el calor, es más fácil dar una patada a un electrón que es livianito que a una estructura cristalina que está toda agarrada y que son moléculas que son más pesadas. Entonces, es más fácil empezar a darle energía a un electrón y que después eso vaya agitando a los vecinos que empezar con una molécula que está en una estructura de alguna estructura fija, que puede ser cúbica, hexagonal o lo que sea. ¿Está bien? Bien. La transferencia de calor uno puede medirla y puede calcularla, y está asociada justamente a la variación de temperatura y a la longitud del material en el que estoy trabajando, porque justamente por lo que les decía,
yo voy a conducir el calor, es decir, por qué longitud voy a tener que mantener esa agitación, ¿sí? Y esa corriente de calor la vamos a calcular como la variación de calor por unidad de tiempo, ¿sí? Y se calcula sencillamente, y ahora vamos a ver qué son cada cosa, este valor K es la conductividad, es algo que define a cada sustancia, ¿sí? También es particular de cada sustancia. La conductividad térmica de los metales es muy diferente a la conductividad térmica de la madera, por ejemplo. El área, la superficie donde yo estoy aplicando ese calor, y la variación de temperatura por la longitud. Esto es lo que llamamos gradiente, ¿sí? Cuando hablamos de gradientes de cosas es cuánto cambia algo en una longitud dada, ¿sí? No es lo mismo tener una barra corta que una barra larga, no es lo mismo tener un cucharón que una cuchara. Bueno, es esta idea, ¿sí? Y acá lo que estamos suponiendo, en esta forma de escribirlo, es que la variación es lineal. Obvio que yo puedo tener una sustancia que sea mucho más complicada, donde la variación de temperatura no dependa linealmente, y entonces tenga que hacerme esta derivada, ¿sí? El caso más sencillo será este, pero el caso más complejo será aquel donde la temperatura varíe con la distancia de una manera rara, en una ecuación que puede ser más complicada, ¿sí? De hecho, justamente lo vimos recién, en el ejemplo que yo les mostré de el vidrio y el metal, ¿sí? Cómo varía la temperatura con la distancia, ¿sí? Si nos hubiéramos puesto a contar la cantidad de tiempo desde que yo veo en rojo las primeras partículas hasta que veo en rojo las últimas, no es igual en las dos sustancias, ¿sí? Pero además una parece que va pasando así y otra parece como que es más explosivo porque están esos electrones dando vueltas, ¿sí? Entonces esa es una manera de mostrarles que esto puede ser más complicado, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar siempre con casos sencillos de dos maneras. O les vamos a dar como dato cómo se expresa la temperatura en función de la posición, o les vamos a dar casos bien canónicos, bien sencillos. O sea, no van a aparecer rarezas. Este tema de la conductividad, la radiación y la convección son temas súper complejos en sí mismos. Nosotros lo que estamos haciendo acá es introduciéndolos a ustedes a la temática, a los primeros, a orden cero, los primeros detalles del tema. ¿Está bien? Bien. Y ahora vamos a la convección, y se me perdió el video, esperen. Ah, acá lo tengo. Esperen que este lo cerré por error, el video de la convección, y lo tengo que volver a abrir, porque si no, no se los voy a poder mostrar. Denme un segundo, que lo tengo acá. Bien. Entonces ahora sí podemos avanzar. No, este es el que vieron recién, lo saco. Perdón, ¿eh? Acá. Ahí ¿se ve el videíto? ¿Se ve que dice room? Sí, sí. Ah, bien. Buenísimo. Entonces, les voy a poner play y lo vamos a mirar y después vamos a discutir un toque. Entonces, esto es una habitación y en algún lado ponen una fuente de calor, ¿sí? Y la pregunta es cómo se transmite el calor al aire, a las moléculas que forman esa habitación, ¿sí? Entonces, fíjense, la idea es siempre la misma. Yo agarro, empiezo a calentar y empiezo a agitar y se empiezan a mover. Pero ¿qué pasa acá? Se empieza a producir que, fíjense la diferencia con lo que veíamos antes. Lo que veíamos antes, había como una progresión de una cierta prolijidad. Yo primero se me ponían rojos los primeros que estaban en contacto con el fuego,
después los vecinos, después los vecinos, después los vecinos, y así, ¿sí? Acá, fíjense, empiezo calentando, si se van cada vez poniendo más calientes esos vecinos, pero estos empiezan a migrar, por decirlo de alguna manera. Empiezan a migrar, terminan arriba, ¿sí? Y a mí se me empiezan a acercar otros al fuego, digamos, si yo soy el fuego este que está acá. Y esos otros yo los empiezo a calentar de vuelta, después de un rato, y terminarán subiendo. Fíjense. ¿Se ve? Entonces, para lograr que todos estén calientes, no es que va a ser una cosa de el primer vecino, el segundo, el tercero, así, sino que es una cosa más rara. Bien. Entonces, lo primero que quiero comentarles acá, o lo primero para hacer un punto acá, es esta cuestión de que en la convección, voy a estar transfiriendo calor, ¿sí? Acuérdense de lo que era el título, cómo empecé esta parte. Fue transferencia de calor, o sea, cómo yo tengo una fuente de calor y caliento, le transfiero calor a otras cosas, ¿sí? Le transfiero energía a otras cosas, ¿sí? Bien, entonces, en la convección, que es un fenómeno que aparece fundamentalmente cuando yo estoy hablando de fluidos, que pueden ser líquidos o gases, ¿sí? Lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a ver acá en este es el videíto, ¿sí? Pero veamos esta esquemita que tengo acá. Lo que ocurre es que yo caliento, ¿sí? Una región, ¿sí? Una cantidad de elementos de fluido, que sean gases o sean líquidos, y al calentarlos les voy cambiando su densidad, ¿sí? Porque los voy separando entre sí, ¿sí? Como los voy separando entre sí, les voy cambiando su densidad, resulta que son más livianos. Entonces se van para arriba y los que estaban arriba, que están más fríos y son más pesados, caen, ¿sí? Y genero así un ciclo en el cual empiezo a calentar, esos se van para arriba, los que estaban arriba caen y así sucesivamente, ¿sí? Es por eso que la convección es este ciclo entre la región donde tengo calor, caliento, muevo el fluido. No es que ¿cómo lo muevo el fluido? Simplemente le cambio su densidad. Al cambiarle su densidad, se va a ir para arriba y lo que es más denso va a caer, ¿sí? Por una cuestión de que estamos, de que estamos en la Tierra, ¿sí? Y acá lo que tenemos son dos, este es un esquema sencillo. Fíjense que si uno agarra este esquema y lo superpone al videíto que les acabo de mostrar a la simulación, van a ver que los colores, por ahí hay una diferencia de colores, de coloratura al principio, pero van a ver que lo que pasa es esto. Uno observa que se ponen todos rojos, después se van para arriba, los que estaban arriba, que eran azules, vuelven a caer, se ponen todos rojos y así, ¿sí? Y así yo logro calentar una habitación, por ejemplo, o así trabaja un horno de convección, ¿sí? Lo que hace es justamente hacer circular eso. Muchas veces lo que pasa es que en un horno de convección, por ahí además yo tengo alguna convección forzada, donde estoy forzando este ida y vuelta, porque a veces en un horno pequeño no es fácil generar esta circulación, ¿sí? Y acá, esto un dibujito, bueno, esto es una foto en realidad. ¿Por qué? Porque lo que les quiero mostrar es que no es que la convección sucede cuando uno tiene solo una llama. Nosotros, este es un ser humano, ¿sí? Y esto es, alrededor de él, esto es aire, ¿sí? Entonces, si uno tiene la mano más caliente, en general, la parte de la palma más caliente que esta parte, no sé cómo se llama, o el brazo, uno va a hacer que se caliente entonces la parte del gas, del aire que está en contacto con nuestra mano. Y esa parte se va a ir para arriba y voy a generar unos pequeños ciclos de convección, movimiento de gas. Obviamente es imperceptible, nadie está con la mano así y siente viento arriba de su mano por la convección, por este gas que va y viene, ¿sí? Porque es muy leve el fenómeno, por eso esto es una foto de un detalle para poder verlo, ¿sí? Simplemente lo que les quiero mostrar es que convección
ocurre siempre que estamos en presencia de un gas que se está calentando. Si lo estamos calentando muy poco, un delta de temperatura, que es nada, porque ¿cuál es la diferencia de temperatura entre la palma de la mano de una persona y esta parte seguramente chiquitísima? Entonces no va a ser observable. Cuando calentamos agua, sí vemos las burbujas que suben y bajan y vemos ese ida y vuelta, y es más fácil de medir ese fenómeno, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver el fenómeno de la radiación. El fenómeno de la radiación es esencialmente que exista la transferencia de calor por radiación, es lo que permite la vida en los planetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos llega el calor ¿de quién? Del Sol, ¿sí? Ahora, ¿cómo llega ese calor hacia nosotros? ¿Sí? Ustedes me dirán, y por ahí hay convección, el Sol está ahí. Fíjense, acá les puse dos imágenes distintas en distintas frecuencias de emisión del Sol. Entonces, uno puede decir, el Sol está ahí, calienta el aire que está alrededor, ¿sí? Entonces, esto es no está bien lo que estoy diciendo, digo que uno podría pensar esto, ¿sí? Prendo el Sol, empiezo a calentar el aire que está alrededor del Sol y ese aire se empieza a mover y entonces en algún momento llega ese calorcito a la Tierra. La realidad es que no es así. En principio, ¿cómo sabemos que no es así? Y porque es bastante vacío lo que hay entre la Tierra y el Sol, hay muy poca materia, ¿sí? O sea, si bien hay materia en la atmósfera del Sol, hay materia en la atmósfera de la Tierra, entre medio, mayormente hay vacío. Entonces, yo no puedo calentar el vacío, ¿sí? Se dan cuenta que los dos ejemplos anteriores que les di, tanto conducción como convección, suponen que hay materia a la que yo le entrego energía y hago mover de alguna manera las moléculas o los electrones que componen esa materia, ¿se ve? O sea, convección y conducción térmica suponen que hay materia y que hay agitación sobre la materia. En cambio, la radiación supone que no hay materia, funciona en el vacío, ¿sí? Entonces, la radiación es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas, es decir, la luz. La luz es una forma de ondas electromagnéticas. ¿Y cómo la luz visible, el infrarrojo, el ultravioleta, y hay más, digamos, más longitudes de onda para la luz, pero bueno, para lo que nos importa es esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos el calor de radiación, ¿sí? Es mucho más difícil ¿cómo se llama? De cuantificar, ¿sí? Más, más complicado también de entender con los dedos, ¿sí? Pero lo que es importante, digamos, es decir, que se transmite aún en el vacío, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, esta transferencia existe aunque solo hay vacío entre nosotros y la fuente de calor, ¿sí? Por eso nosotros nos enteramos que el Sol existe y sentimos su calor, ¿sí? Ahora, todos los cuerpos emiten radiación electromagnética, todos, ¿sí? Lo que pasa que a veces es chiquitísimo, ¿sí? Entonces no alcanza a calentar nada, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos un metal que se calienta al rojo vivo, eso está también, además de que la temperatura el metal llegó al rojo vivo por conducción, entre ese rojo vivo y nosotros hay una transferencia de calor vía radiación electromagnética que obviamente es muy pequeña comparada con lo que vemos del Sol, si es un pedacito de metal, ¿sí? Lo mismo pasa con el filamento de una bombita, etcétera, ¿sí? O sea, hay toda, toda cosa, ¿sí? Por decirlo de una manera, todo cuerpo emite energía en forma de radiación electromagnética. Obviamente en el Sol es suficientemente grande como para que nosotros nos llegue esa información y nos llegue ese calor, y si yo me paro al lado de alguien, la radiación electromagnética que yo emito es tan baja que no va a haber, esa persona no le va a subir la temperatura de su cuerpo o de su ambiente, ¿sí?
Si cuando uno se sube en el auto, porque aparezca uno en el auto, no sube la temperatura del auto, ¿sí? Tengo que prender la calefacción si hace frío. Bien. Y acá, bueno, les muestro que el Sol emite en distintas frecuencias o en distintas longitudes de onda y uno tiene esa información. Nosotros podemos guardar esa información y medirla, y también esa información, cada una de esas suma o contribuye a algo de la energía, ¿sí? Bien. La tasa de radiación o la tasa de energía, digamos, que yo puedo recibir, también la puedo cuantificar y está asociada a varias cuestiones, y eso es lo que me interesa más que nada discutir. Esta corriente está asociada a la temperatura a la cuarta. Fíjense que en la conducción era, fíjense, en conducción, cuando teníamos conducción, H era proporcional a dt a dx, ¿sí? Y vimos que si esto era sencillo, era como T sobre L, ¿sí? Como la temperatura sobre la unidad de longitud que yo tenía. Acá, esta cantidad, ahora va como T a la cuarta, ¿sí? Es mucho más importante la contribución de la temperatura en este punto, ¿sí? Y después aparecen varias cosas. Aparece el área, ¿sí? De la sustancia o de aquel cuerpo que está emitiendo radiación, y algo que se llama la emisividad, ¿sí? Que es una medida de cuán eficaz es, siendo lo más eficaz la emisividad 1, ¿sí? Y este sigma es la constante de Stefan Boltzmann, que es un número, es una constante, ¿sí? Cuyo valor numérico es este. Listo, y fíjense que Boltzmann, aparece acá por primera vez el nombre de Boltzmann, que se acuerdan que les dije que él había sido que se había avivado, digamos, de esta idea que todo el mundo microscópico de la mecánica estadística nos servía para explicar el mundo macro, que era calor, temperatura, energía, entropía, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Y, a ver, déjenme ver un segundo porque... A ver, creo que no se está viendo nada, ¿o sí? En la pantalla. Vuelvo Ahora al PowerPoint. ¿Se vio el PowerPoint este con la ecuación de Stefan Boltzmann? sí, sí. Ah, perfecto, perfecto, porque quería compartirles otra cosa más. Bien, bárbaro. Entonces, bueno, van a ver que este tema es un tema que no aparece prácticamente en la guía práctica, ¿sí? Nos parece sí importante, interesante que conozcan las tres formas de transferencia de calor, conducción, convección y radiación. Esta forma, sobre todo, radiación, yo no me voy a meter tanto, porque ustedes en la próxima materia es física, la física 2, digamos, o la siguiente, es óptica y electricidad. Y entonces ahí van a ver un poco sobre la luz como radiación, y entonces van a poder entender un poco más estas cuestiones. Es un poco forzado hablar de algo que es una propiedad que todavía ustedes no trabajaron. Entonces, lo único que me importa es sí que poder separar, y por eso voy a volver acá, poder separar en este cuadro lo que les decía antes, que estas dos formas de transferencia están asociadas a materia y a entregarle energía en la forma de sacudir las moléculas o los electrones o lo que sea a las sustancias. Y esta forma de transferencia de calor existe aún en vacío. Esto hace que la radiación sea súper importante en todo lo que son los problemas astrofísicos.
¿Por qué? Porque mayormente en el espacio no hay nada. Entonces, en astrofísica es súper importante la radiación, lo cual no quiere decir que en el Sol, adentro de una estrella o adentro de la Tierra misma, no haya fenómenos de convección, ¿sí? O sea, no haya fenómenos de calentamiento de una sustancia líquida o gaseosa y que haya una circulación de la sustancia en cuestión. De hecho, la convección es súper importante en todo lo que son los fenómenos meteorológicos, ¿sí? Se calienta la atmósfera por algún motivo y eso cambia su densidad y entonces circula. La convección es muy importante en las, ¿cómo se llama? En las corrientes marinas. O sea, la convección es súper importante en la naturaleza, pero en el espacio lo más relevante o la forma de transferencia de calor más importante es la radiación. Van a ver entonces acá, después si tienen ganas, mírenlo. Esperen que saco esto porque si no, no puedo avanzar. Van a encontrar todos los videitos que yo les puse para volver a mirarlos o mirarlos en detalle. Eh, bien. Y una cosa más que quería comentarles, ya a nivel, esperen que saco esto que si no, no se ve nada, ya a nivel de curiosidad, es que ahora estos termómetros supongo que todos los tienen vistos, ¿no? Estos son los termómetros con los que nos miden la temperatura cuando vamos al supermercado. Alguno quizás vaya a trabajar y le midan la temperatura así, ¿sí? ¿Qué miden esos termómetros? ¿Cómo miden la transferencia de calor, digamos, entre ustedes y el ambiente? Claro, miden radiación, ¿sí? Exactamente. O sea, fíjense, nosotros, una de las cosas que les dije hace un ratito es que todos los cuerpos emiten radiación electromagnética. Nosotros también, ¿sí? Pero esa radiación no es visible, ¿sí? Pero es medible. Que no sea visible no quiere decir que no sea medible. Esto justamente es un detector infrarrojo que detecta variaciones de la radiación electromagnética que emitimos nosotros, ¿sí? Y entonces, si uno tiene 38 de fiebre, va a emitir una radiación distinta a que si tiene 36,5. ¿Sí? Esto está calibrado de manera tal que, perdón, esto está calibrado de manera tal que para una cierta cantidad de radiación, con la formulita aquella, fíjense, con la formulita esta, si yo conozco el área de la frente de una persona, la emisividad de una persona, esto lo conozco, si yo mido esto, deduzco cuánto es la temperatura, ¿sí? Entonces, lo que hacen esas cosas es medir esta especie de corriente, ¿sí? Y despejar la temperatura, y la temperatura es lo que leemos. Entonces, la persona de seguridad del supermercado nos pone eso y sabe cuál es la temperatura que tenemos, ¿sí? Lo importante, esto lo traje y le puse este que dice fake, porque en algún momento circuló que esas cosas te hacían daño, porque te largan un rayo. Y es mentira, no largan ningún rayo. Lo único que hacen es detectar nuestra radiación. No hay nada, es un detector de cosas. Así como nuestros ojos son detectores de radiación, ¿sí? Nuestras manos también son detectores de radiación, porque cuando tocamos, ¿sí? Algo que está caliente, nos quemamos, o sea, nuestra piel es detectora de radiación, de calor en ese caso. Esto detecta la radiación electromagnética que emite nuestro cuerpo. ¿Está bien? Bueno, eso nomás para curiosidad y un poco para discutir algo de lo que tiene que ver con la realidad que todos experimentamos por estos días. Así que bueno. Bueno, chicos, cierro acá porque me tengo que ir al Zoom de la otra materia. Nos vemos el miércoles que viene y espero, bueno, los voy a tener al tanto de lo que pasa con Santiago eh, y voy a tratar de conseguir la práctica que me pedía, creo que Camila. ¿Está bien? Bueno, buenísimo. Entonces voy a ver si está Juan para hacerlo host. Y si no, bueno, los veo el miércoles.
Laura, estoy, ¿eh? Ah, genial. ¿Qué Seguí haces, grabando. Juan? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguí grabando, Laura. Ah, gracias.